Por lo general, solemos pensar que los grandes cambios están destinados para unos pocos elegidos. Solemos pensar que si queremos cambiar las cosas tenemos que hacer cambios trascendentales. Solemos pensar que las actividades que realizamos actualmente quizá no van a desempeñar un cambio real en nuestra vida. Sin embargo, la mayor parte del tiempo son precisamente las cosas más simples las que pueden ser las más efectivas. Puede parecer obvio, pero aún las cosas más pequeñas, como el hecho de tender tu cama durante cada mañana, puede afectar enormemente la calidad de tu vida. Si quieres saber cómo pequeños hábitos pueden cambiar trascendentalmente el rumbo de tu vida, te invito a que te quedes y escuches lo que traigo a continuación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Salvador Mingo y te doy la bienvenida a este espacio que hemos denominado el Conocimiento Experto, el podcast que hemos creado especialmente para personas como tú, personas interesadas en su formación, desarrollo y crecimiento personal. Nos enfocamos en generar los análisis de los mejores libros que pueden ayudarte a este propósito, donde hablamos de diversos temas como emprendimiento, inteligencia social, inteligencia emocional, ventas, desarrollo personal, negocios, comunicación, filosofía de la riqueza, marketing, entre otros. Y no solo eso, sino además hemos incorporado cápsulas de información donde en pocos minutos hacemos la reflexión sobre un tema de interés. Te aseguro que incorporando esto a tu vida, tu contexto personal y financiero cambiará. Soy Salvador Mingo y listo, vamos a empezar. ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente de la hora en la que estés analizando esta información. Es un placer para mí que estés dedicando parte de tu tiempo a tu propia formación, a generar una mejor versión de lo que fuiste el día anterior. Esta semana traigo un análisis muy interesante porque habla precisamente de los pequeños hábitos. Muchas veces tenemos la idea de que nuestra vida quizá no sea lo suficientemente buena. Solemos pensar que nuestras capacidades no son lo suficientemente buenas. Solemos tener una concepción errónea de lo que hacemos o de lo que nosotros mismos podemos llegar a ser. ¿Por qué? Porque el entorno nos dice que las cosas funcionan de cierta manera y que nosotros no estamos destinados a ser esos grandes reveladores del mundo, esas grandes personas que cambian la forma de ver las cosas. No somos esas, digámoslo de otra manera, simplemente algunos elegidos están destinados para hacer eso. Vamos a revisar esta semana uno de los libros que está causando mayor cantidad de interés, sobre todo en el mercado de Estados Unidos, pero también se ha empezado a extender a esta parte, ¿no? Sobre todo a Latinoamérica y el mercado en español. El libro se llama Tiende tu cama, ¿sí? Tiene un nombre bastante simple aparentemente, pero Tiende tu cama fue hecho por un comandante de las Fuerzas Especiales de los Estados Unidos que se llama William McRaven. Y él nos narra cómo su experiencia precisamente en los campos de entrenamiento y después en el campo de acción y en la guerra misma determinó y cambió por completo su forma de ver la vida, y no nada más eso, sino también los resultados que generó para la misma. Es una serie de aprendizaje, de enseñanzas que él nos comparte a manera de analogías, a manera de entender por qué es importante captar cada uno de estos mensajes. Y es algo que también vivimos en una era donde las cosas, o en un tiempo más bien, donde las cosas tienen que darse de una manera rápida, donde las cosas tienen que darse de una manera con la ley del mínimo esfuerzo muchas veces. Aquí, si tú analizas de qué manera está distribuida la riqueza, si analizas de qué manera está distribuido el poder, si analizas de qué manera está distribuido los recursos en el mundo, te vas a dar cuenta que siempre hay un patrón. Un pequeño número de personas son las que tienen la mayor cantidad de recursos, pero no es casualidad. No es casualidad que simplemente un pequeño número de personas son las que tienen los máximos resultados. Es como la ley de Pareto, la ley del 80-20, ¿sí? Aquí lo llevamos al extremo porque no es un 80-20, puede ser un 3-97, ¿no? Es decir, 3% tiene 97% de lo que existe. ¿Pero por qué? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué hay esta paridad? No es porque sean mejores personas, no es porque tengan capacidades especiales, no es porque sean gente de la realeza que llegó con un don divino y está lista para ser un iluminado, una iluminada. No, hay cosas que todos tenemos control, o dicho de otra forma,
hay situaciones en las que todos podemos influir en nuestra vida de una manera que la pueda llevar a ser mejor, ¿sí? Sin embargo, requiere esfuerzo y sobre todo requiere constancia. Y eso es lo que muchas veces se falla. Ser constante. La gente actúa por emociones. La gente actúa porque necesita o quiere sentirse de alguna manera incentivada. La gente quiere un sentido de pertenencia. La gente quiere sentirse contenta. La gente quiere innovar. La gente quiere estar en lo nuevo. La gente quiere estar en lo que las tendencias marcan, ¿sí? Eso es lo que la gente quiere regularmente. Pero muchas veces eso implica un esfuerzo. Y ese esfuerzo implica constancia. Tú no vas a tener el cuerpo de tus sueños si no tienes constancia. Tú no vas a tener la cantidad de dinero que requieres si no tienes constancia. Tú no vas a tener el desarrollo personal que buscas si no tienes constancia. Dicho de otra manera, Bruce Lee lo decía, yo no le temo a una persona que tire 1000 patadas en un día. Yo le temo a una persona que durante 1000 días tire una patada. Eso es constancia. Eso es alguien que está destinada a hacer que las cosas se den. Sobre este contexto es lo que vamos a hablar, pero no me voy a ir hacia lo que te estoy comentando en esta parte, sino vamos a aterrizarlo más a lo que el comandante William McRaven nos puede decir en este libro de Tiende tu cama. Seguramente si vas a una librería lo vas a encontrar, ¿sí? Es un libro que se encuentra te digo, se ha vuelto muy popular o está entrando en un contexto donde la gente habla mucho de él y todo viene por una plática que el comandante da en la Universidad de Texas. ¿Sí? Así como existe el famoso discurso de Steve Jobs de Stanford, pues él hace su discurso en la Universidad de Texas, donde él habla precisamente de su experiencia y cómo lo que él aprendió en los campos de entrenamiento y sobre todo en el campo de acción lo traslada hacia la vida diaria. Es algo que vale la pena conocer, es algo que vale la pena entender y sobre todo son pequeños hábitos o pequeñas formas de ver la vida, más precisamente, donde puede ocasionar un cambio real en lo que sucede a nuestro alrededor y sobre todo el control que tenemos de nuestro entorno. Pero deja platicarte un poco más sobre esto, ¿no? ¿Quién es el comandante William McRaven? Bueno, él es miembro, ¿sí?, del equipo especial de mar, aire, tierra de la Armada de los Estados Unidos. Se le conoce como los SEALs, S-E-A-L, ¿sí? Y William McRaven, pues él peleó, o sea, él estuvo en la guerra tanto de Afganistán como la guerra de Irak, en el derrocamiento de Saddam Hussein, entre otras cosas, ¿sí? Y aquí él menciona, ¿no?, que mientras él se encontraba ahí y durante sus años de entrenamientos previos, él recolectó un impresionante más bien arsenal de lecciones de vida, desde la necesidad de aceptar el fracaso hasta la importancia de nunca jamás rendirse, ¿sí? Estoy seguro que las enseñanzas que el comandante McRaven nos ofrece te van a inspirar. En este análisis, ¿qué es lo que vamos a descubrir? Mira, en primera instancia, ¿por qué nunca deberías, independientemente de la situación, juzgar a un libro por su portada? Vamos a ver también a lo que se refiere o lo que significa ser una galleta azucarada. Dentro de los campos de entrenamiento existe este concepto y créeme, no es tan apetecible como se escucha. Y también cómo el acto o el simple acto, ¿sí?, de saber o de estar en unión con sus colegas realmente salvó la carrera militar tanto de él como de sus camaradas militares, ¿sí? Vamos a ver a qué se refiere esta unión, este concepto de ideas. Pero vamos a empezar con el primero de estos puntos. El análisis consiste, ¿no? Tenemos varios puntos que vale la pena desarrollar y sobre todo cada uno de estos puntos pues vamos a explicarlos un poco más a detalle, ¿sí? Con esto la intención es que tengas el conocimiento de lo que viene siendo este libro y si te interesa realmente pues adquiérelo y obtén tu propia perspectiva, es lo que siempre te digo. Y la función importante o lo que quiero transmitirte vienen siendo las enseñanzas principales que a mi parecer vale la pena que conozcas, ¿ok? Bien, empezando, el primero de ellos, y como dice el título del libro, es Empieza el día haciendo tu cama y nunca subestimes la importancia de un compañero de equipo. Mira, si alguna vez has visto alguna película
donde soldados jóvenes se encuentran sufriendo en el campo de entrenamiento, probablemente habrás notado lo simple y bien ordenadas que se encuentran sus camas. Puede parecer un detalle pequeño e insignificante, pero el hecho de hacer tu cama puede hacer que empieces tu día con el pie derecho. El autor y sus colegas se les enseñó la forma correcta de hacer la cama en el campo de entrenamiento donde se encontraban, que era en Coronado, California. Y esta manera de hacer la cama pues era parte de su entrenamiento básico para ser miembro del equipo SEAL de los Estados Unidos. Y ellos también aprendieron cuándo hacer su cama. Y a la cama la tenían que hacer justo después de levantarse. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasaba? Mira, si alguien llegaba o si alguien fallaba en seguir el código de hacer la cama, o sea, si no hacían la cama correctamente, esta persona tendría que hacer el ritual de la galleta azucarada, que no era otra cosa. O sea, si llegaba el supervisor o si llegaba la persona que revisaba, ¿sí? Recuerda los campos de entrenamiento como son, ¿no? Donde siempre existe como un capataz, ¿no? Existe una persona que es el que está dando las órdenes, y si esta persona detectaba que no estaba bien hecha la cama, por el más mínimo factor que fuera, se empezaba a hacer el ritual de la galleta azucarada, que implicaba que la persona, o en este caso el aprendiz de cadete, ¿no? Significaba que tenía que ir a sumergirse en el mar. Es decir, este campamento estaba en las costas de California, pues tenía que ir al mar, el Océano Pacífico, se sumergía y una vez totalmente empapado, salía y se empezaba a dar vueltas en la arena, tiraba la arena en el aire para que al final se llenara su cuerpo de arena en todas partes, ¿sí? En todas partes. Esa arena caliente iba a estar invadiendo su cuerpo, ¿ok? Y lo peor, tenía que estar todo el día así. O sea, hacer los entrenamientos, hacer las cosas de esa manera. No era el ritual, quizá, o no era el castigo más duro o más severo, pero sí era de los más denigrantes y era algo que nadie quería hacer, ¿sí? Ahora, puedes estar pensando, bueno, ¿cuál es el gran asunto con el hecho de hacer la cama? Bien, puede ser que se trate de una tarea fácil, ¿sí? Pero el hecho de completar cualquier tarea rápidamente en la mañana es la mejor y más productiva forma de empezar tu día, ¿sí? Si tú empiezas tu día logrando algo, estás haciendo que la rueda gire. En otras palabras, al momento de terminar un trabajo, te será más fácil empezar a revisar y hacer otras cosas que tienes pendientes por hacer. Y antes de darte cuenta, te sentirás mejor y más productivo, más productiva. Todo gracias al hecho de hacer tu cama. Y algo interesante que él comentaba, decía, si tienes un día difícil, si tienes un día malo, si tienes un día donde pues no te fue bien y no quieres saber nada, al menos cuando llegues a tu casa, la cama estará tendida, estará arreglada y podrás acostarte en ella. Si te das cuenta, tiene un significado pues que nos lleva a la reflexión, ¿sí? El hecho de empezar el día haciendo algo, empezar estando en movimiento, empezar a estar en armonía también y sobre todo tener orden, ¿sí? Porque es normal, ¿sí? Es normal cuando alguien se levanta, pues tiene prisas y se va y deja todo pues tirado, ¿no? Regresa y hay que acomodar o lo que sea. El punto al que voy es, si empezamos a tener ese pequeño hábito de hacer algo y terminarlo, ese pequeño hábito se va extendiendo hacia otras cosas. Y es algo que poca gente realmente está consciente de ello. Y aquí la parte o la moraleja o la enseñanza de esta historia es cuando tú te acostumbras a empezar tu día logrando algo, ¿sí? Alcanzando una meta, por pequeña que sea, un ritual, una rutina, si lo quieres ver así, por pequeña que sea, estás mandando un mensaje a tu mente para hacer más cosas, ¿sí? Dentro de este punto se desprende otra lección aprendida, donde habla que durante la milicia, cuando él se encontraba pues, en esta cuestión de la milicia, era de suma importancia
la relación que él tenía con sus compañeros, ¿no? Es decir, la relación que tuvo con sus compañeros fue determinante en su vida. Dicho de otra manera, es decir, las cosas no podían funcionar estando solos. Y sobre todo él pues se dio cuenta de que necesitaba de sus compañeros para poder seguir adelante, ¿no? Porque los entrenamientos eran sumamente duros y pasaban muchas cosas. Y la soledad, o más bien tratar de ser, si lo llamamos una analogía personal, donde la gente en un aspecto de negocios, de emprendimiento, donde la gente es el solopreneur, donde la gente sola quiere hacer todo, pues no va a pasar gran cosa. El autor menciona, ¿sí?, que él aprendió a valorar toda la cuestión de sus compañeros, del equipo, ¿no? Sobre todo la parte del equipo, de la manera más difícil, ¿sí? Y sobre todo fue una manera difícil porque, imagínate esta situación, él empieza su día de entrenamiento y en ese día él tenía que saltar de un paracaídas. Pero cuando él salta de un paracaídas, o sea, en esta situación que le pasó, pues ese salto fue casi fatal. ¿Qué fue lo que pasó? Pues él se lanza, otras personas estaban abajo de él, una persona, siempre tienes que cuidar mucho la estabilidad para no chocar con la gente, de tal manera que una persona abre el paracaídas, él choca con el paracaídas abierto de la persona, o sea, él todavía no había abierto su paracaídas, ¡pum! O sea, imagínate el impacto, se desbalance, o sea, empieza a haber un desbalance en el orden que él lleva en el tramo de caída, queda inconsciente unos segundos, cuando se levanta, o no, cuando despierta, ¿no? Del tramo él está cayendo, y cuando está cayendo de pronto, pues sabe que casi no le queda tiempo para abrir el paracaídas, pero cuando lo abre se le enredan las piernas, ¿sí? Se le enreda en una, después el otro se le enreda en la otra, de tal manera que al momento que el paracaídas se expande, pues le desgarra, ¿no? O sea, toda la pelvis, los músculos del abdomen, le desajusta pues toda la cuestión central del cuerpo. O sea, imagina, él decía que el dolor era insoportable, ¿no? Y vas cayendo en el aire. O sea, el punto es cuando nos solemos quejar de cosas, pero cuando vemos este tipo de analogías, pues no se compara, ¿no? Es decir, ese tipo de sucesos. Entonces, la fuerza de un paracaídas pues le destroza la pelvis, le desgarra los músculos del estómago y él estuvo durante meses, ¿sí?, en recuperación. O sea, no fue fatal, pero a punto de serlo, ¿sí? Y el autor, mediante todo ese proceso de recuperación, él supo la importancia de tener un equipo, él supo la importancia de estar rodeado de personas que te aprecian, él supo la importancia de tener gente en la cual respaldarte, en la cual apoyarte, ¿sí? De otra manera, si no hubiera sido por estas personas, incluyendo a su esposa, pues él seguramente se hubiera sumergido en la depresión y no estaría, posiblemente ni siquiera estuviera aquí, ¿sí? Fueron meses, meses y meses de estarse recuperando y nadie lo dejó caer. Ese es el punto, ¿sí? Es decir, cuando las cosas vienen mal, pues necesitas un soporte muchas veces y ese soporte te lo van a dar, en el caso de él, pues sus compañeros de equipo, en el caso tuyo, pues puede ser las personas con las cuales tú mantienes ese tipo de contacto. El punto es analizar si las personas con las que tienes ese tipo de relación realmente podrían sostenerte o realmente podrían apoyarte, realmente podrían ser personas con las cuales puedan contribuir en tu vida y sobre todo sentirte respaldado o respaldada en el momento en que una situación difícil ocurra. Eso te lo dejo de tarea. Todo mundo, tarde que temprano, experimenta alguna vez en la vida la necesidad de tener apoyo de alguien, ¿sí?, que crea en nosotros. Porque es muy puntual lo que dice, tú no vas a poder hacerla en la vida tú solo, tú sola, ¿sí? Solemos también pensar que quizá nosotros tenemos el conocimiento suficiente, solemos pensar que no necesitamos de otras personas, solemos dejar que nuestro ego muchas veces hable por nosotros, pero a la hora de la verdad, a la hora de los momentos difíciles de verdad, al momento de no saber, quizá estar en la incertidumbre, quizá sucedan situaciones que no queremos que sucedan, vamos a requerir apoyo y vamos a requerir personas que crean en nosotros, que nos puedan, que puedan fungir como ese soporte que necesitamos para poder levantarnos y entonces seguir avanzando. ¿Ok? Bien, este viene siendo el punto con el que vamos a empezar. El siguiente punto habla sobre la importancia de aprender de los errores
y nunca tener miedo de tomar riesgos. Mira, a nadie le gusta escuchar la palabra fracaso. ¿Sí? A nadie le gusta fallar, a nadie le gusta fracasar, eso es un hecho. ¿Por qué? Porque esa palabra está cargada de negatividad. Y esta palabra, pues es algo que la mayoría de la gente quiere evitar, ¿cierto? Pero menciona que con la perspectiva correcta, el fracaso puede ser usado como una ventaja, ¿sí? Algunas veces el fracaso es inevitable y a pesar que puede causar dolor y sufrimiento, eso no significa que deberíamos permitir que nos supere, que nos rebase, ¿sí? En lugar de eso podemos usarlo para hacernos más fuertes y más determinados. Él menciona que durante el entrenamiento, de demolición que llevaban bajo el agua los equipos SEAL, dice que una parte de este entrenamiento pues consistía en un periodo de nado, o sea, en un tramo de nadar muy largo, ¿sí? De tal manera que siempre entraban en competencia con otros equipos. Él tenía un compañero y empezaban a hacer su rutina, su proceso de nado. Y entonces siempre llegaban al final, ¿sí? Siempre estaban llegando al final. Y eso, pues les ganaba la burla de las personas con las que ahí se encontraban, ¿no? En el entrenamiento, pues como eran los últimos, pues siempre los humillaban, aparentemente me refiero, pero siempre sufrían ese tipo de desprestigio, siempre los hacían sentir mal y demás, pero eso no era lo peor. Lo peor es que si tú llegabas al final, entonces eras sujeto a otro ritual. No nada más la galleta azucarada, eso nada más era por tener tu cama. Aquí, si tú llegas al final, estabas sujeto a otro ritual que le llamaban el circo. ¿Ok? Entonces, el circo era algo que todo mundo dentro de los SEAL, dentro de este equipo, ¿no? Dentro de esta sección de la Armada de los Estados Unidos, pues es algo legendario, porque el circo es una prueba de resistencia extrema que hacía que muchos cadetes tiraran la toalla y renunciaran al entrenamiento. O sea, no nada más llegabas al final por hacer en un ejercicio que quizá te costaba mucho trabajo, sino que además te ponían en condiciones extenuantes a entrenar mucho más que los demás. No te dejaban descansar, casi no te dejaban dormir y tenías que hacer mucho más desgaste físico que lo que habitualmente se tenía que hacer. Y parece irónico porque tú puedes pensar, oye, si no puedo con esto, ahora me estás poniendo a hacer más, pues ¿qué va a pasar? Por eso es que mucha gente claudicaba, mucha gente no podía. Los SEAL, más para que te des una idea, los SEAL de los Estados Unidos, pues es este equipo de la Armada que se dedica a las operaciones más riesgosas, más duras, operaciones de guerra, en situaciones más extremas, y por eso las personas que entran ahí pues tienen que ser los más duros. Así de simple es. Entonces, eran sometidos a entrenamientos extenuantes. Entonces, el autor, el comandante McRaven, pues se encontraba en esa situación y lo ponían en tren, o sea, era sujeto al ritual del circo y entonces, además de quedar mal, además de ser humillado, además de llegar al último, además de que no podía con el entrenamiento normal, también lo ponían a entrenar de más, ¿sí? En este entrenamiento extenuante. Entonces, el circo, sí, fue una prueba extenuante para el autor, pero funcionó. Aquí viene la parte curiosa, es la parte que muchas veces no logramos captar en primera instancia y lo vemos como, no, pues pobre persona, no, ¿cómo es posible? Eso es un abuso, eso no se puede. Sin embargo, si lo ves de la manera correcta, como él menciona, ¿no? Aprender de los errores y sobre todo aceptar el fracaso, pero tomar el fracaso como algo que nos dé fuerza, puede funcionar. Y él dice, funcionó. ¿Por qué? Porque al momento de seguir entrenando más, ¿sí? Empezó a mejorar sus resultados y el de su compañero, aunque no se daban cuenta directamente, ¿sí? Cuando llegó la prueba final que tenían que hacer en este entrenamiento, se dieron cuenta, ellos empezaron a hacer el reto, ¿no? Pero la prueba era mucho más complicada de lo que habían pensado. Y entonces, dentro de este proceso, ellos no sabían qué ocurría, empezaron a hacer la prueba de nado, empezaron a nadar, empezaron a ver que sus compañeros se iban desapareciendo, ellos siguieron enfocados en hacer lo que tenían que hacer, no supieron qué estaba pasando. Y de pronto ellos llegan
y empiezan las personas del entrenamiento, es decir, los supervisores y la gente que estaba ahí, pues los empiezan a decir, han humillado otra vez a su gente, han humillado a sus compañeros, los han hecho ver mal. Ellos ya no sabían qué estaba pasando, estaban sumamente exhaustos y estaban pensando que seguía más otra vez el circo. Pero al final no pasó nada de eso, porque ellos fueron los primeros en llegar. Después de hacer una serie de entrenamientos exhaustivos, de no saber qué pasaba y sobre todo de estar entrenando más que los demás, de pronto ellos lograron superar sus propios récords y sobre todo el de los compañeros. Y entonces fue cuando él ve que a veces algo que parece que es malo, realmente es bueno si lo podemos usar a nuestro favor, ¿sí? Sus fracasos previos los hicieron más fuertes que cualquier otro cadete en el campo de entrenamiento. Y es algo que si tenemos un fracaso, hay que usarlo a nuestro favor. Si algo no funciona, nos tienen que dar la fuerza para poder usarlo a nuestro favor. Si algo no funciona y genera consecuencias, entonces tenemos que hacer que esas consecuencias, funcionen a nuestro favor, ¿sí? Ahora, parte de aprender del fracaso es la voluntad de tomar riesgos, debido, ¿sí?, a que para ganar en grande debes de tomar riesgos grandes. Y eso es algo que ya lo hemos platicado en otras ocasiones. Mira, mientras que es verdad, estar en el confort pues tiene sus placeres, tiene sus comodidades, ¿sí? Hay cierta necesidad de tomar riesgos también. No puedes pasar todo el tiempo detrás de la seguridad del confort porque te vas a quedar estancado, estancada, no vas a avanzar. También hay necesidad de tomar riesgos. Y si dejas que tus ansiedades y tus miedos tomen control sobre tus decisiones, pues la verdad es que no vas a llegar muy lejos. Es algo que ya sabes, es algo que ya hemos platicado, ya hemos conversado otras veces. Ya lo sabes, que tomes acción o no depende de ti, no te puedo obligar a que hagas cosas diferentes, pero es algo que ya sabes y es momento en que actúes respecto a lo que ya sabes que funciona. Menciona que en el 2004, ¿sí?, el comandante McRaven, el autor, se enfrentó a una situación difícil. Se encontraba en Irak y él tuvo que liderar un rescate de rehenes, que estos rehenes pronto iban a ser trasladados de ubicación y seguramente pues iban a ser ejecutados. Entonces, como tenía que actuar rápido, pues su mejor oportunidad para liberar a los rehenes requirió de una arriesgada operación durante el día en un momento muy vulnerable. O sea, ellos operaban mejor en la noche, el factor sorpresa y otro tipo de situaciones, pero aquí pues eso no procedía. No podían esperar, no podían demorar. La situación, por supuesto que no era la ideal. Y lo iban a hacer durante el día sin un espacio suficiente para que el equipo de rescate pudiera maniobrar. Era muy arriesgado. Sí, las posibilidades de éxito eran muy pocas. Pero McRaven dio la orden de ejecutar la misión. Tuvo que apartar sus miedos en relación a fallar y morir. Al final, pues las cosas salieron de una manera favorable, ¿sí? Y los rehenes sí fueron rescatados. Pero el punto es que si él se hubiera esperado al momento idóneo, seguramente los rehenes no hubieran sido salvados. Son situaciones de vida o muerte. Creo que quienes estamos escuchando este tipo de situaciones, pues está lejos de a lo mejor la situación habitual en la que vivimos. Pero pensamos que la situación en la que nos encontramos inmersos pues es el fin del mundo muchas veces. Sin embargo, si lo analizas con este tipo de analogías, es la parte importante de este tipo de análisis. ¿Por qué? Porque ves otro tipo de historias mucho más grandes, mucho más difíciles, más riesgosas de lo que puede ser nuestra situación actual y cómo podemos tomar perspectivas nuevas sobre ese asunto. ¿Sí? Si no arriesgas, muchas veces el aprendizaje de este consejo que nos da es precisamente cómo a veces esperamos el momento idóneo para actuar y sorpresa, nunca está el momento idóneo y dos, nunca actuamos en correspondencia. Entonces, en lugar de estar siempre esperando que las cosas se den y que se ajusten y tener esa mentalidad de, es como las cosas no se dan, no lo hago, mejor cambia y toma la iniciativa de cómo este aprendizaje del autor nos dice que muchas veces para poder ganar, el riesgo tiene que ser grande, pero tenemos que actuar en correspondencia. El siguiente punto habla sobre la importancia de tener el coraje en relación a seguir nuestras metas y también cuando la vida se pone difícil, lo mejor que se puede hacer, o dicho de otra manera, cuando la vida se pone difícil, tenemos que ser lo mejor
que podamos ser. Mira, la vida, por lo regular, puede lanzarte una gran cantidad de retos a lo largo de tu camino. Lidiar con personas complicadas, negocios fallidos, ¿sí? Son situaciones que te pueden ocurrir, o incluso si tú eres un SEAL de la Armada de los Estados Unidos, quizá tendrás que enfrentarte a un reto como un agua infestada de tiburones, donde puede ser el final, o puede estar en medio más bien entre tu persona y la meta que quieras alcanzar, para que lo analices en relación a tu contexto, ¿sí? Solemos pensar que quizá tenemos un reto y creemos que ese reto es lo máximo, o ese reto es muy difícil, o ese reto simplemente nos bloquea y no nos deja avanzar. El reto que tenía en este caso, lo que vamos a ver en este punto, sí, el autor, es que tenía que llegar a un lugar, pero para poder llegar a ese tramo, el agua estaba infestada de tiburones. Vamos a ver de qué se refiere esto, ¿no? Puedes esperar, ¿sí? Aquí hay situaciones que puedes hacer, ¿no? Uno, puedes esperar a que las cosas se acomoden por sí solas, pero por lo general eso es un error y rara vez pasa, ¿sí? Todo mundo tiene miedos, eso es normal, todos tenemos miedos, pero no puedes permitir que este miedo te aparte de tu camino. Ten el coraje y la determinación para alcanzar tus metas, es lo que nos dice. Mira, hay una incontable cantidad de temores que superar. Si lo llevamos a la analogía que el autor nos dice, normalmente dentro de la Armada, dentro del entrenamiento SEAL, pues hay muchos miedos, ¿sí? O sea, es un lugar donde estos temores se van a empezar a manifestar, porque te van a exponer a que esas cosas sucedan, ¿sí? Y uno de ellos era lo que le sucedió al autor. Él dice que una noche, él y su compañero de nado tuvieron que nadar 4 millas, pero era en la oscuridad, no estaban viendo qué pasaba. De por sí, nadar en la oscuridad ya implica en el mar, o sea, mar abierto en la oscuridad, pues implica bastante valor, ¿ok? Sin embargo, esa noche se les informa que el agua estaba infestada de tiburones. Y no nada más tiburones, porque decían, hay tiburones martillo, hay otro tipo de tiburones, pero también estaba o había registros de que existía también tiburones blancos, ¿no? El gran tiburón blanco, que es el gran depredador del mar. Y pues McRaven no podía permitir, ¿sí?, que el miedo a los tiburones lo alejaran de completar ese entrenamiento SEAL. Su meta era completar el entrenamiento. Él quería ser un SEAL de los Estados Unidos. Era lo que él quería en su vida y tenía que enfrentar a ese nado con tiburones para poder llegar. Él no podía retractarse, no quería, ¿sí? Y se lanzó al agua llena de tiburones, y la cuestión es que ese temor, o sea, ese miedo, pues fue lo que le dio la fuerza, ¿sí? O lo hizo alimentar su coraje y fue lo que lo hizo continuar. Es como porque tú sabes que el miedo, los temores, el nerviosismo es energía. Ya lo analizamos también previamente en alguno de otros estos registros de podcast. Pero el miedo, el nerviosismo es energía, o sea, es energía que necesitas de alguna manera quitarte, ¿no? Que necesitas sacar, que necesitas aprovechar, sea la palabra, necesitas aprovecharla. Y funciona igual que la emoción y funciona igual que otros tipos de energías positivas, si lo quieres ver así. Pero es energía, y él aprendió que esa energía la puedes usar para alimentar el coraje y darle fuerza a eso que quieres hacer. El coraje también es lo que se necesita para perseverar al momento de enfrentar tragedias, menciona, y momentos difíciles en la vida. Es en esos momentos que necesitamos sacar lo mejor de nosotros y avanzar, ¿sí? Tiempos oscuros son un hecho que van a llegar o van a acechar sobre nosotros en un momento u otro. Un amigo, un miembro de la familia, un ser querido, quizá muera, o quizá necesites pelear contra una enfermedad que toma toda tu fuerza. Esos tiempos difíciles requieren que te sobrepongas a tales retos. McRaven, él, pues todo el tiempo, una vez que termina el entrenamiento y empieza en campo, ¿sí? Empieza pues en las guerras, empieza en el campo militar, empieza a trabajar, ¿sí?, en su área, a desempeñarse en su acción. Él vio morir a muchos de sus compañeros,
tanto en la batalla como fuera de ella, ¿sí? Esos son siempre los momentos más duros, pero también menciona, ¿no? Son los momentos cuando sale el temple de los demás, ¿sí? Y él menciona que eso fue lo que más le impresionó al estar dentro de este tipo de situaciones con las personas que se rodeaba, porque le impresionaba ver la fortaleza y la resiliencia que las personas mostraban. Él dice, como un ejemplo, que un operador especial de la Armada murió en Irak y esta persona tenía un hermano gemelo. El hermano gemelo permaneció firme y fue el que ofreció consuelo a los demás, ¿sí? Fue el que ofreció su hombro para consolar a la familia, para consolar a los amigos. No era al revés, él consolaba a la gente. Y esto fue algo que lo marcó, porque cuando él le pregunta, oye, pero ¿cómo es que haces esto? Él le dice, yo lo que quiero es que mi hermano se sienta orgulloso de mí. Entonces, son situaciones donde quizá cuántas veces no notamos que la gente se desploma, ¿sí? Cuántas veces no notamos que las situaciones quizá no son tan graves, pero la gente adopta una actitud de víctima, adopta una actitud donde las cosas pues le funcionan mal siempre, pero la verdad es que no es así. Y es en las situaciones más difíciles cuando tenemos que ser la mejor versión de lo que podemos ser. Ahí es donde se ve la calidad de personas que podemos llegar a ser. Y es algo que el comandante nos dice, ¿no? En estas reflexiones sobre cómo a él este tipo de comportamiento, ese tipo de actitud, ese tipo de temple fue lo que realmente lo marcó, fue lo que lo hizo ver cómo las cosas pues se pueden analizar en diferente perspectiva cuando conocemos gente grande, cuando conocemos personas que nos van a enseñar y sobre todo pues tienen unas cualidades que muchas veces dejamos de largo o no estamos percibiendo, ¿sí? Algo también relevante sobre esto, ¿sí? Otro punto es que nunca podemos juzgar un libro por su portada. Y no podemos esperar también que la vida sea justa siempre. Esos son dos principios que ya tienes que tener un contexto de ellos porque así es como funcionan las cosas. Empezando con que nunca debemos juzgar, un libro por su portada. Seguramente alguna vez alguien te ha sorprendido, a pesar de que inicialmente asumiste que esa persona, pues quizá no era gran cosa, para al final darte cuenta que se convirtió en alguien que tú admiras, ¿sí? Eso suele pasar mucho. Si no conocemos a alguien, pues la primera impresión que nos da pues puede ser errónea muchas veces, ¿sí? Muchas veces pensamos de una forma donde tenemos al ego pues que nos domina o solemos tener una actitud donde creemos que somos mejores que los demás, según el entorno donde nos encontremos, según por la experiencia que tenemos o por las cosas que tenemos. Entonces, tenemos que validar que no podemos juzgar un libro por su portada. Y es algo que él nos dice. La lección aquí es nunca cometer el error de juzgar a alguien salvo por su corazón. El escenario opuesto, ¿sí?, también abraza la verdad. Es algo que también tenemos que considerar. Lo opuesto a eso. Por un lado no podemos juzgar, pero también por otro lado no podemos actuar de darle toda nuestra confianza a gente que no conocemos, ¿sí? ¿A qué me refiero específicamente? No podemos poner la confianza rápidamente en un desconocido o una desconocida. Antes de hacer eso, pregúntate, ¿qué es lo que realmente sé sobre esta persona? Y esto lo puedo llevar a los negocios, a las inversiones. Sobre todo, cuando alguien te invita a hacer algo, cuando alguien te invita a invertir, cuando alguien te invita a desarrollar un proyecto nuevo, pues haz eso. ¿Sabes qué? Pues me parece interesante, me parece bien, pero ¿quién eres? ¿O qué es lo que esta persona tiene para mí realmente? ¿Por qué me conviene estar con esta persona? ¿Qué es lo que realmente sé sobre esta persona? No nada más dejes que las emociones sean las que hablen por ti, sino fríamente analiza qué es lo que realmente sé sobre esta persona. Va por dos lados. No puedes juzgar a una persona por cómo se ve, pero tampoco puedes dar toda tu confianza a un desconocido o una desconocida sin saber realmente qué es lo que sabe sobre esta persona.
Si lo aterrizamos un poco más a las enseñanzas del autor, él dice que él se encontraba en la universidad. Y cuando estaba en la universidad, él estaba considerando si incursionaba o si en su futuro sería un SEAL de la Armada de los Estados Unidos. Y para hacer eso, pues él visitó un centro de reclutamiento para conocer más. Mientras se encontraba ahí, él se dio cuenta que también estaba otra persona, una persona de complexión pequeña, frágil, poco relevante, es decir, todo lo opuesto de cómo se vería un SEAL. Sí, él lo veía y decía, bueno, yo estoy mucho más joven, más fuerte, mayor altura, o sea, esta persona no tiene nada que hacer contra mí. Sí, era lo que él empezaba a pensar. Sin embargo, sin embargo, más bien, esta persona que él había mitigado, esta persona que él había disminuido, esta persona que él había ya juzgado o prejuzgado, ¿sí? Era precisamente uno de los tenientes más condecorados. El nombre de este teniente era Tom Norris y él había sido un héroe de guerra. A él le habían disparado en la guerra de Vietnam por arriesgar su vida para salvar a otros colegas, ¿sí? Y a otros miembros de su equipo. Esto nos deja otra lección importante. No debes esperar, ¿sí?, que la vida sea justa y razonable también. Imagínate el hecho, cuántas veces no podemos perder oportunidades simplemente por prejuicios. ¿Cuántas veces no podemos perder oportunidades simplemente por pensar que las personas no son lo suficientemente buenas o incluso que nosotros mismos nos juzgamos también que no somos lo suficientemente buenos para desarrollar X o Y actividad o para estar con X o Y persona? ¿Sí? Y esto también, cuando se analiza un poquito la historia de Tom Norris, el héroe de guerra de Vietnam, pues la vida no creas que les fue sencilla, ¿sí? Y parte de lo que él cuando conoce a Tom Norris, pues él sabe que fue disparado, él sabe que arriesgó su vida, él sabe que estuvo también en recuperación, él sabe que estuvo a punto de morir. Y es cuando él dice, bueno, es que la vida no podemos esperar que sea justa, que sea razonable y que las personas que actúen bien siempre les vaya bien, porque no funciona así. Él dice que él enfrentó muchas veces el ritual de la galleta azucarada que te comenté previamente, ¿sí? Mientras se encontraba en su entrenamiento como SEAL. Él tenía que sumergirse en el océano para después llenarse de arena. Estos castigos que él recibía se daban aún si él no había infringido realmente ninguna regla del entrenamiento SEAL, lo que podría parecer injusto, ¿sí? Él decía, oye, pero si está haciendo las cosas, ¿por qué? O sea, bueno, para empezar, no cuestionaba, ¿no? Porque no puedes cuestionar la autoridad de esa manera, pero una vez que hacía todo y que estaba ahí, el superior le decía, ¿sabes por qué te pasó esto? Considera que él había cumplido las reglas. Él dice, ¿sabes por qué te pasó esto? Y el otro decía, no, no lo sé. Decía, porque la vida no es justa y vete acostumbrando. Entonces, cuando alguien pasa un revés, cuando alguien pasa una situación complicada, pues no, pues otra vez, ¿no? Actitud de víctima, las cosas me pasan a mí, todo me sucede a mí, ¿por qué esto? Y pueden ser situaciones muy simples. Estamos acostumbrados a la comodidad. Cuando analizamos el libro de estoicismo o el hecho de ser estoico, pues tiene gran parte de este tipo de pensamiento, ¿no? Donde nos hemos hecho muy blandos en ese sentido, muy sentidos, muy sensibles, donde las cosas, ve cómo es el mundo ahora, ¿no? O sea, el mundo se hace cada vez más cómodo en muchos aspectos. Entonces, cuando suceden este tipo de experiencias, como le sucedió a McRaven, pues bueno, él empezó a comprobar que aunque tú hagas todo bien, va a haber momentos que las cosas no van a resultar bien, ¿sí? Y tenemos que estar listos para cuando esas cosas sucedan. No somos víctimas, sino más bien actuar en concordancia, ¿sí? Ahora, después o una vez que él se dio cuenta de que pues, la vida no era justa y que de todas maneras, aunque hiciera todo bien, las cosas iban a pasar, él, una vez que pasa tiempo corriendo, una vez que pasa entrenando su cuerpo, una vez que lo pasa llenando de arena, él empieza a aceptar eso. Dice, bueno, pues si me dicen que lo tengo que hacer, pues lo voy a hacer, ¿no? Empiezo a aceptar que la vida es injusta o que la vida no es justa y no me conviene resistirme a este hecho. Estaba leyendo en la mañana, de hecho, algo que decía, el cambio no es lo que nos hace sufrir, sino la resistencia al cambio. Y es interesante porque es verdad. Eso creo que es una frase de Buda. Entonces, él dice, pues no me conviene resistirme al hecho de que las cosas van a suceder de esta manera. Y lo mejor es que pueda fluir en torno a esto.
Lo que resulta ridículo, ¿sí?, es gastar el tiempo en rechazar los retos de la vida. Y en lugar de eso, en lugar de rechazarlos, de resistirte, de negarte a que esa situación está pasando, en lugar de eso tienes que levantarte y marchar hacia adelante, ¿sí? Es algo que las cosas van a suceder. En inglés hay una frase que dice shit happens, es decir, pues las cosas malas suceden. Y por mucho que tú hagas bien las cosas, pues van a suceder cosas que van a estar fuera de tu control. Y ni modo. ¿Por qué? Porque el mundo así es como funciona. Y pues tú puedes hacer todo bien, pero tú no puedes controlar todo. Y es algo que tenemos que estar predispuestos a entender para que cuando el momento que suceda podamos actuar en concordancia, levantarnos y avanzar. El siguiente punto habla sobre la importancia de ser fuertes para otros y, sobre todo, nunca renunciar. ¿Te suena familiar ese hecho? O sea, estás al límite de tu resistencia, estás a punto de renunciar, estás a punto de tirar la toalla. Y en eso hablas con un amigo o una amiga que te ofrece una nueva perspectiva, perdón, y te da un segundo aire, te cambia el enfoque y entonces no renuncias, no claudicas, no tiras la toalla. Esos son los momentos que te muestran la diferencia que una sola persona puede hacer. Todos debemos orientarnos a ser alguien que pueda inspirar esperanza a otros y guiarlos a que sigan con su vida. Incluso si tú sabes muy poco sobre los SEALs, sobre todo este comando, ¿no?, de los Estados Unidos de los SEALs, tú probablemente has escuchado sobre algo que se le conoce como la Semana del Infierno. Esto es algo que tenían ellos. Digamos que era la cumbre del entrenamiento, que era la Semana del Infierno. Y la Semana del Infierno era una prueba de resistencia de 7 días que regularmente sirve para identificar a los cadetes que van a permanecer de los que no. En un determinado momento, dentro de este entrenamiento de 7 días, los cadetes deben pasar una noche sentados, cubiertos en el fango, frío, es decir, todo humedecido, todo frío, un frío que cala los huesos, un frío que no te deja estar, puedes caer en hipotermia, vaya, puedes morir incluso si es que no tienes los cuidados adecuados. Entonces, en este entrenamiento, pues o sea, es como un filtro muy fuerte donde los cadetes que resisten se quedan y hay otros que no. Mucha gente claudica, mucha gente no puede, porque no nada más están en el fango y están ahí sin dormir, sin comer, sin hacer nada, simplemente sin poder acostar, sin poder hacer absolutamente nada, sin estar totalmente en un estado latente para poder resistir. Pero no nada más eso, sino que después llegaban los superiores y les decían, vengan, aquí hay café, aquí hay una fogata, aquí hay calor, aquí no tienes por qué resistir esto, no tienes por qué estar aquí, ¿para qué estás aquí? O sea, ¿cuál es el trasfondo de todo esto? Jugaban con su mente de tal manera que mucha gente los hacía claudicar. Y él decía que durante la Semana del Infierno, uno de los cadetes que estaban junto con McRaven, o sea, que estaban con el autor, quiso renunciar y salir del fango. Pero justo en ese momento, en ese preciso momento, cuando él estaba a punto de salir, uno de los hombres que se encontraba ahí comenzó a cantar. Entonces un segundo se unió, un tercero, y de pronto todos estaban cantando. Empezó con un hombre, pero eso fue suficiente para que el cadete se diera la vuelta y se uniera de nuevo al grupo y recobrara la esperanza, ¿sí? La cuestión de la esperanza, la cuestión de saber que siempre puede existir alguien que nos pueda apoyar y, más importante, ser nosotros una fuente de inspiración para otros, ¿sí? El propósito en la vida, el hecho de que tú logres hacer algo que refuerce a otros, que apoye más, que le dé mayor fuerza, pues es algo muy importante. Sí, estaba también leyendo en la mañana precisamente algo que le llaman la estrategia Canvas. Y no me refiero a la estrategia de negocios Canvas, sino más bien cómo es importante todos los grandes, un Da Vinci, un Benjamin Franklin, o sea, toda la gente que ha marcado la diferencia, ha sido alguien que de alguna manera ha servido a otros primero, ¿sí? Fueron personas que abrieron el camino para otros, fueron personas que eran humildes y que sabían de qué manera aprender de grandes y hacerles la vida más fácil a estas personas grandes. Y de eso se refiere aquí, o sea, que nosotros podamos ser un instrumento para facilitar la vida, un instrumento que dé fuerza, un instrumento que dé esperanza, un instrumento que proporcione valor.
Si estás tú escuchando esto, si estás analizando esta información, excelente. Estás aportando mayor valor, primero a tu persona, y de ahí la puedes diseminar hacia el entorno donde te encuentras, pero vas avanzando, vas generando más. Y eso se ve, se siente y se agradece, ¿sí? Y el último punto de las enseñanzas del autor, del comandante McRaven, se refiere a nunca te rindas, ¿sí? La vida es hermosa, incluso los momentos cuando el dolor la hace parecer un desastre. Recuerda, los momentos de gloria son imposibles sin los momentos difíciles. Si no existe el contraste, nunca vamos a poder distinguir entre uno y otro. Cuando los tiempos sean duros, no sientas pena por ti o culpes a otros. La vida es lo que haces de ella y solo será tan buena como el esfuerzo que pongas en ella. Y si no le das nada, pues no esperes nada, porque solo te vas a arrepentir, ¿sí? Él mencionaba que en Afganistán había un soldado llamado Adam Bates. Ese soldado pisa una mina y pues queda seriamente lastimado. Cuando McRaven lo visita en el hospital, Bates estaba cubierto pues, de quemaduras, catetes dentro y fuera de su cuerpo, pero no solo eso, sino que él había perdido ambas piernas, ¿sí? Sin importarle y con señas, porque ni siquiera podía hablar, Bates le dijo a McRaven que él iba a estar bien. O sea, McRaven, como alguien que se encontraba en una situación sumamente difícil, lamentable, le estaba dando esperanza a él. O sea, no McRaven a la persona, sino la persona a McRaven. Era el temple, lo que hablamos previamente, pero el punto es, nunca te rindas. Y esta persona nunca se rindió, ¿sí? Ese es el tipo de respuesta que hace sentir a McRaven orgulloso de sus soldados. Ahora, esta persona pasa el tiempo y en un encuentro dentro de la armada, pues lo vuelve a ver. Lo ve de pie, lo ve repuesto, lo ve sonriendo, lo ve haciendo bromas con sus compañeros, lo ve haciendo, creo que unas apuestas para lagartijas o fricciones y demás. Y se queda sorprendido, dice, oye, esta persona estaba a un paso de morir, totalmente lamentable, no tenía nada y ahora lo veo perfecto, ¿no? Tenía prótesis nuevas, es decir, la persona se había levantado, a pesar de la adversidad, a pesar de las situaciones que se encontraba, la persona se levantó y recobró y con mayores bríos logró alcanzar mayores niveles. Constantemente, estas personas se enfrentan a situaciones difíciles, pero se rehúsan a sucumbir a la autolamentación, a ser víctimas, a ¿por qué a mí? Un SEAL menciona, aprende a nunca darse por vencido, y en este caso, Adam Bates pudo encontrar lo que se requiere para seguir avanzando. Y si él pudo, en esa situación que te digo, pues no creo que tú, independientemente en la situación en la que te encuentres, no puedas hacerlo, ¿sí? Y con esto llegamos al final de este análisis. Es un libro que, en pocas palabras, yo creo que es reconfortante. Es un libro que te ayuda a replantear muchas veces, a hacer una introspección, a cuestionarte ciertas cosas y sobre todo analizar tu vida bajo un contexto de, bueno, si una persona con esas características me dice esto, pues lo menos que puedo hacer es tomar algo de este conocimiento e incorporarlo, ¿sí? Son diferentes consejos, pero que contribuyen a tener una vida de mayor calidad. Ahora, normalmente, ¿cuáles son bueno, este libro te digo, se lee muy rápido, o sea, es un libro simple, es un libro que a lo mejor convendría leerlo más de una vez, sobre todo para reforzar las ideas. Y a lo mejor habrá cosas que hay gente que le gusta, hay gente que no, hay gente que considera también que lo hizo un militar, ¿sí? Bueno, un comandante de la Armada, ¿no? De mar, tierra y aire de los Estados Unidos, de los entrenamientos más duros. Él decía que cuando hizo la plática en la Universidad de Texas, él tenía como cierto temor, porque él era un militar y le iba a hablar a los jóvenes, y los jóvenes, pues él sabía pues la situación en la que se encuentran y demás, la manera de pensar, pero bueno, sus principios se aplicaron perfectamente y fue sumamente bien aceptado. Pero como conclusión sobre este análisis, pues te puedo decir que no importa quién seas, hay lecciones de vida valiosas que aprender, ¿sí? Independientemente de quién seas, pero estas lecciones se pueden aprender y sobre todo pues de este autor que es un veterano de los SEALs de la Armada de los Estados Unidos, ya que
poniéndotelo en contexto, ¿no? Es una persona que ha pasado por los peores entrenamientos y castigos, es alguien que ha enfrentado sus peores miedos, es alguien que ha crecido a partir de los mismos, es alguien que ha perdido amigos, es alguien que ha sido testigo del heroísmo, de los que otros muchas veces pues nada más podemos leer. O sea, él los ha podido presenciar, ¿no? Quizá la gente común, la gente normal, la gente que no está metida en este tipo de situaciones, pues a lo mucho podremos leer de ellos. Él vivencialmente pudo experimentarlo. Y de esas experiencias viene una perspectiva única de la vida y lo que se requiere para sacar el máximo provecho de la misma. ¿Ok? Espero que eso te haya servido, espero que esto por lo menos haya despertado tu interés. Como siempre te digo, te menciono varios puntos, ve implementando uno a la vez. No necesitas comerte el mundo en un solo bocado o al elefante, ¿no? En un solo bocado es mejor poco a poco, ¿sí? Ve incorporando algo. Estamos hablando aquí de pequeñas rutinas, ¿no? Pequeños hábitos que pueden cambiar tu vida y el mundo que te rodea. ¿Por qué? Porque te hace una mejor persona. Si esto lo encuentras de valor, te invito a que lo compartas, te invito a que hables de lo mismo, te invito a que si quieres saber más de esto, accedas a la descripción donde estás revisando esta información. Va a haber un enlace para que puedas encontrar o reforzar todo este conocimiento, para que vayas al área de miembros del conocimiento experto Elite, donde ahí no nada más nos limitamos a los análisis, sino también a la implementación de este y otros muchos libros, mucho conocimiento, pero no nada más se quede en la teoría, sino que también lo puedas implementar. Esa es la cuestión más importante, ser una mejor versión de lo que fuiste el día anterior y sobre todo saber de ti, saber qué opinas, saber si te gusta, si no te gusta, saber qué comentarios puedes tener. No dejes de hacerlo, es la parte más importante. Donde estés revisando esta información, comenta, comparte. Si consideras que es de valor, pues hazlo llegar a los demás. Lo más importante es mejorar el entorno en el que nos encontramos y si podemos contribuir a ello, será un logro alcanzado. Sin más por lo pronto me despido, soy Salvador Mingo y nos vemos en un próximo análisis. Chao. ¿Quieres ganarte alguno de los bonos del programa Conocimiento Experto? Bonos tales como análisis escritos, videos, capacitaciones masterclass, incluso estrategias de apalancamiento de capital, negocios por internet, sistemas de afiliados, branding personal, en fin, todo lo que necesitas tanto para hacer crecer tu negocio o emprendimiento, así como tu desarrollo personal. Si es así, esto es lo que requiero que hagas. Número 1, regístrate al podcast, ya sea que estés en iTunes, iVoox o cualquier otro. Y número 2, deja un comentario que nos ayude a mejorar y aporte valor a la comunidad. Si es así, nosotros de manera aleatoria vamos a escoger cuál de ellos es merecedor de los bonos. Entre más participes, es un hecho que más vas a recibir. Si quieres saber más sobre todo lo que hacemos, dirígete a la página de salvadormingo.com, donde encontrarás, además de los análisis, el blog, los programas que realizamos e incluso distintos proyectos que estamos ejecutando. Todo esto para apoyarte tanto en tu formación personal, así como en el desarrollo de tu emprendimiento o negocio.